Hola, buenas tardes, ¿me escuchan? Sí, profesora, Buenas buenas tardes, tardes. profesora. Sí, Buenas tardes, profesora. Sí, Hola, buenas tardes, qué bueno. Espérenme tantito. Déjenme poner esto bien y ya comenzamos. Bueno, comentarles, tengo entendido que su semana de evaluaciones inicia el siguiente martes 17. ¿Qué quiere decir? Que como nosotros solamente tenemos una sesión por semana, pues no tenemos mucho margen de fechas. Eso quiere decir que entonces esperen, es que lo sigo admitiendo. Que entonces su primera evaluación sería el siguiente viernes, ¿sale? ¿Cuál va a ser la dinámica? La dinámica yo se las había explicado cuando la primera sesión, cuando los conocí, y les había comentado. Van a ser opción múltiple, son preguntas opción múltiple, son alrededor de entre 12 y 15 preguntas más o menos. Van a tener un periodo aproximado para contestar su examen como de 40 minutos, ¿sí? Generalmente de esos 40 minutos, pues como nosotros tenemos oficialmente 2 horas, lo que se va a hacer es que vamos a realizar el examen en 40 minutos, vamos a tener 20 minutos para que obviamente chequen su envío de examen, chequen su calificación, hagan lo que corresponda y en la siguiente hora ya nos conectaríamos en sesión síncrona para obviamente continuar nuestra sesión. ¿Sale? Entonces, para que estén pendientes. Otra cosa, su examen está cargado precisamente en la semana número 4. La semana número 4, si ya pudieron revisar, se denomina primer parcial o primera evaluación. Ahí es donde precisamente van a encontrar su examen, ¿sí? Ahora, el corte propiamente en cuanto a la parte de sus sesiones, obviamente el corte propio como tal de EVA, sería propiamente hasta la semana 3, porque la semana 4, pues claramente si se pudieron percatar no hay nada. Entonces, hasta ese momento y hasta ahí van a ser las actividades que se van a contemplar propiamente para su primer parcial. Ya obviamente la siguiente semana, pues ya empezaríamos ya con nuestra semana técnicamente entre número 4 y número 5. ¿Por qué? Porque esta semana precisamente ustedes no se van a llevar ninguna tarea para que tengan obviamente la temporalidad de ponerse a estudiar y poder realizar su examen. Ya el siguiente viernes, pues obviamente ya estaríamos ingresando ya en tiempo y en forma, ya yéndonos para nuestra semana número 5, ¿sí? De todos modos, bueno, yo creo que jefes de grupo, tanto en el caso de RI como de Derecho, obviamente les estarán haciendo llegar el calendario de examen, pero estoy, digo, casi segura, porque creo que ya no se agota hasta la siguiente semana, que nuestro examen estaría siendo el día 19, ¿sale? Ya, ¿cómo será? Déjenme checar. Y muy probablemente es más, hasta en ese inter, déjenme visualizar, porque si no pasaría mucho tiempo para entrega de calificaciones. Déjenme ver si hay la posibilidad de que trate de hacer todo el concentrado con anterioridad para solamente hacer la captura de sus calificaciones de examen y en ese mismo momento sacar promedios en esos 20, 25 minutos. Es más, yo creo que va a ser como una media hora y la otra media hora de nuestra sesión sea exclusivamente para entregar calificaciones. Si tienen alguna duda, si tienen alguna pregunta, pues en ese mismo momento hacemos la aclaratoria. De hecho, nos comentaron apenas que teníamos que hacer la parte de aclaración con ustedes. ¿Qué quiere decir? Que hubiera una retroalimentación. Entonces, les voy a pedir algo bien importante. Si ustedes hay un reactivo, se percatan de que hay un reactivo, porque puede pasar que esté mal, o sea, que se encuentre mal contestado y que la respuesta sea otra o cualquier duda que ustedes presenten en el examen, por favor, tómenlo en cuenta y en la revisión, pues obviamente ya lo platicaríamos, ¿no? Para obviamente hacer las revisiones y que ustedes pues puedan checar las calificaciones que tienen en EVA, las tareas que tienen entregadas, las que no, el rubro de participación, etcétera, para que obviamente no haya ningún problema. Y así lo podamos llevar y ya no tengamos ningún detalle, para que es más de ser posible ese mismo entre viernes o sábado, yo les esté cargando sus calificaciones a sistema. Y con eso, pues obviamente vayamos en tiempo y en forma. Bueno, pues dicho lo anterior, entonces vamos a seguir con nuestro temario. La sesión pasada comenzamos a hablar acerca de los diferentes tipos de texto. Obviamente vimos el texto descriptivo, hablamos un poquito acerca del texto expositivo, el texto argumentativo, el texto directivo, los científicos, los de investigación.
Hablamos un poquito también hasta de los textos jurídicos, los literarios, los publicitarios, los periodísticos. Y ya de ahí empezamos a hablar propiamente de la cuestión de la tesis. Ahora, en ese sentido y en ese orden de ideas, ¿qué es lo que va a pasar? Vamos hasta donde nosotros cortemos el día de hoy, hasta ahí va a venir su primera evaluación. Entonces, para que obviamente también lo tomen en cuenta. A ver, déjenme ver, les voy a proyectar. A ver si ya les aparece. A ver, déjenme ver quién está entrando apenas. Ahí está. Ok, entonces estamos platicando de la tesis obviamente como un tipo de texto, por decirlo de alguna manera, y estábamos hablando cuando se maneja como una proposición que como tal puede ser sometida o en su defecto puede ser demostrada. ¿A través de qué? Pues a través de dos cosas muy importantes. Por un lado, la cuestión de las pruebas y por otro lado, la cuestión de los razonamientos. Pues estos razonamientos, por supuesto, que deben de ser completamente estructurados. Ok, ¿cuáles son los actores o qué necesitan como cualidad, por decirlo de alguna manera? La parte de los actores cuando elaboran una tesis, obviamente que técnicamente sería todos ustedes. Obviamente la tesis se ve porque el proyecto que ustedes desarrollen, pues probablemente lo puedan elevar a esa categoría y si no, pues obviamente se quedaría en un proyecto de investigación. Habíamos platicado, pues obviamente se necesita creatividad, claramente se necesitan conocimientos que ustedes han ido obteniendo pues al trayecto y obviamente al transcurso del tiempo que han estado formándose de manera profesional. Claramente tienen que tener las bases que ya las vieron también, como toda una parte o como toda una gama de lo que es la metodología. Y otra de las cualidades, pues también como más intrínsecas, que tiene que ver con la parte del entusiasmo, porque pues si no tenemos ganas, la realidad es que nos va a costar muchísimo. Ahora, en esta parte decíamos que este estudio como tal también tenía que generar una innovación o una aportación. De hecho, ese día hicimos una especie de dinámica, una especie de lluvia de ideas en la cual todos ustedes comenzaron a hablar acerca de qué entendían por el concepto de innovación. Y obviamente muchos dijeron que era pues algo que se hacía nuevo, algunos decían que era apoyarse en algo que ya existía, modificar algo, modernizarlo, introducir algo nuevo en algo que ya preexistía, algo que simbolizaba una modificación, una transformación, una mejora, etcétera. Entonces, obviamente dentro de estos trabajos de investigación o estos proyectos, cuando se elevan a la categoría de tesis, lo que buscan es precisamente eso, pues aportar propiamente algo nuevo en un campo de conocimiento. Obviamente ustedes y cada uno de nosotros pues conocemos los vacíos o conocemos las lagunas o conocemos las fallas que propiamente manejan nuestra área de conocimiento y ahí es donde precisamente nosotros pretendemos generar una aportación. Ahora, ¿por qué hacer la tesis? ¿Por qué hacer la tesis de manera general? Anteriormente, y nosotros lo comentamos desde la primera sesión, pues era un requisito, anteriormente era un requisito propiamente de carácter legal o apegado a las normatividades de las escuelas para poder terminar o dar por concluida, pues obviamente la propia currícula de materias que se nos entregaban dentro de una carrera universitaria. De hecho, pues era el requisito de carácter formal, pues para poder presentar un examen profesional. Y claramente, pues a través de esa presentación y defensa del examen profesional, pues podernos acreditar como profesionistas, por decirlo de alguna manera. Claramente, pues con el tiempo todos fuimos testigos de cómo pues las modalidades tuvieron que irse ampliando, las maneras de cómo se podían titular. Y actualmente, pues como bien ustedes dijeron, lo pueden hacer a través de cursar una maestría, lo pueden hacer acerca de un examen de Ceneval, lo pueden hacer a través de un rendimiento académico que obviamente les arroje un buen promedio, entre algunas otros rubros. Pero sin en cambio, pues era el requisito formal por excelencia y pues no nos podemos alejar propiamente de esa parte.
De hecho, pues hay claramente que instituciones, por ejemplo, la Benemérita Universidad maneja las dobles titulaciones. Tú te puedes titular en automático por, digamos que por una parte que puede simbolizar un promedio, pero si tú quieres hacer una tesis, pues obviamente sales como con una especie de mérito de reconocimiento extra por tener esta doble forma de titulación. Ahora, esto propiamente, bueno, cabe decir que el examen profesional se va a centrar propiamente sobre la elaboración de la tesis. Claramente esta pues tiene que tener un tema completamente especial, completamente específico. Y la justificación básica de ese tema en específico, de ese tema en especial, es porque precisamente lo que hacemos a través de él es que se justifica de alguna manera. ¿Qué es lo que se justifica como tal? Bueno, lo que se justifica como tal son los conocimientos. ¿Qué quiere decir? Pues obviamente los conocimientos que nosotros tenemos acerca de un tema. El tema tiene que estar completamente delimitado porque si no, pues obviamente ahondaríamos en muchísima información y obviamente pues los conocimientos de ese tema pues, son conocimientos a fondo, ¿no? No es como una superficialidad, digámoslo de alguna manera. Hay una infinidad de gamas, porque la realidad es que hay muchas áreas, hay muchos temas, claramente pues hay muchas materias. Al final de cuentas, si nosotros nos ponemos a hacer digamos que un conteo de todas estas materias que pues hemos pasado alrededor de la carrera, pues se podrán dar cuenta que tienen muchísimas materias y muchísimas áreas de estudio que propiamente abarcan sus licenciaturas. Y a raíz de esa, pues ustedes deciden cuál es la que es de su mayor interés o en su mayor conocimiento. Porque en esa parte, pues todos manejamos una facilidad. Hay materias que se nos facilitan más y por ende, pues muchas de las veces nos interesan más. Hay algunas que no, hay algunas que pues, es lo opuesto. La realidad es que son muy complicadas o a nosotros se nos complican mucho y eso claramente pues nos va distanciando del estudio y de la profundidad del estudio. Tenemos una manera de actuar medio extraña, ¿no? Porque pues obviamente si yo no entiendo una rama, no entiendo un tema, lo ideal sería pues meterme de lleno a ese tema, pero generalmente no, generalmente elegimos lo que se nos facilita más. Ahora, esta tesis precisamente o la tesis como tal permite a través de una investigación que se pueda realizar algún tipo de aportación, se puede experimentar también a través de la partida de un conocimiento. Cabe mencionar que la investigación es una investigación formal. ¿Por qué es una investigación formal? Porque como se los comenté, tiene que venir a través de una metodología. De hecho, eso lo vamos a comentar. Si pudieron ya visualizar, ya tienen hasta la semana número 6. Y una de las partes que nos hable del desarrollo de la tesis, en el desarrollo prácticamente es la metodología que ustedes ya vieron. O sea, ya no ahondamos tanto en la parte de tesis porque ya saben que es un objetivo particular, ya saben que es un objetivo general, ya saben para qué sirve, cómo elaborarlo, porque eso es parte de la metodología. Una delimitación del tema, etcétera. Entonces, esa parte, pues ya es parte de algo que pues ya se vio en algún momento. Ahora, en el caso de este tema o en caso de esta disciplina específica, se encuentran dentro propiamente de la carrera profesional. Por eso precisamente se hace una investigación formal, porque tiene que agotar todos los pasos de la metodología. No podemos brincar ninguno de ninguna manera. Bueno, siguiendo en ese mismo orden de ideas, la realidad es que se demuestra que esta investigación se puede realizar y qué es lo que vamos a obtener propiamente o para qué nos serviría la elaboración, porque claramente con eso tendríamos una especie de certeza de que precisamente se puede elaborar un trabajo profesional, digamos que es como el respaldo de lo que nosotros vamos a defender de manera oral. Muchas personas, pues obviamente los que la elaboran, pues dicen que si lo podemos ver de alguna manera, pues es la última oportunidad que se tiene dentro de para poder experimentar y claramente para poder aprender o seguir aprendiendo a realizar diferentes tipos de textos. Eso es de manera particular y yo sí les voy a ser muy honesta.
Cuando generalmente nosotros solicitamos un trabajo de investigación, o sea, nosotros sobre todo con grupos ya más avanzados como ustedes, y se solicita realizar un ensayo o se solicita trabajar una redacción o se solicita un trabajo de investigación, nos podemos dar cuenta que ninguno de ellos o muy poquitos logran reunir toda la metodología. La realidad es cuando decimos, bueno, van a investigar qué significa o van a investigar tal tema. Nos damos cuenta que no hay una citación, nos damos cuenta que no hay formalidades de texto, nos damos cuenta que no hay todo el protocolo que requiere propiamente la metodología. Y con eso, pues, ¿para qué nos serviría entonces este proyecto de investigación o la tesis como tal? Precisamente para eso, porque va a ser la última oportunidad que se va a tener para poder realizar, pues, obviamente, este tipo de cosas. Claramente, pues cuando pasamos a una maestría o cuando pasamos a un doctorado, claro que también se sigue trabajando con trabajo de investigación, con ensayo, etcétera. La diferencia es que este tipo de trabajos ya se hacen de una manera más autodidacta. ¿Qué quiere decir? Que en una maestría no me van a decir cómo hacer un ensayo, en una maestría no me van a decir cómo hacer un trabajo de investigación, porque se sobreentiende que en la licenciatura nosotros lo aprendimos desde primer cuatrimestre, ¿no? Por decir algo. Entonces, por eso se dice que ya es nuestra última oportunidad, para que si tenemos algún tipo de problema con las partes del método, de la metodología, pues obviamente se puedan pulir y con ello pues ya no tengamos ningún tipo de trabajo posterior. Eso de manera general, pero hay campos específicos que vivimos de la redacción también, no solamente de una cuestión verbal o de una cuestión oral. Y pues para muestra, pues basta nuestro trabajo, en este caso del área jurídica. El área jurídica constantemente tiene que estar elaborando escritos, tiene que estar elaborando demandas, tiene que estar elaborando un sinfín de documentos, que si nosotros no tenemos esta situación de redacción, por eso muchas de las veces no sabemos ni por dónde iniciar, aunque tengamos el conocimiento pues, de la fundamentación legal. Por ello, pues es muy importante que se ponga a prueba y que se siga manejando y trabajando este tipo de cosas. Y con ello, pues obviamente, ¿qué es lo que se busca? Pues se prepara al estudiante o se prepara a todos ustedes para que puedan desarrollar su tema de una manera adecuada. Porque si no llevan la metodología, cuando ya se expone, no tiene ni pies ni cabeza. Porque obviamente el desarrollo del tema, pues no siguió propiamente pasos específicos y demás. Entonces, con ello, pues vamos obteniendo una gran parte de experiencia. Bueno, espérenme, déjenme abrirla. Ahí se ve, creo que sí se alcanza a visualizar. Si no se ve o algo, me avisan y lo ampliamos en el otro. Bueno, decíamos que era tal vez la última oportunidad que se podía tener propiamente para realizar una investigación, pero sobre todo, una de las cualidades de los proyectos de investigación y de las tesis es que, aparte de ser la última oportunidad para pulir ciertos aspectos, también va a ser la última oportunidad de que se pueda realizar de una manera con mayor libertad, o sea, de manera más libre, una investigación que a nosotros nos interese, que nos genere algún tipo de interés particular, que lo podamos elegir propiamente nosotros como estudiantes por gusto y no necesariamente por obligación, porque muchas de las veces eso es lo que pasa durante nuestra preparación académica. Tenemos temas que se exponen en aula invertida, tenemos análisis de casos, tenemos planteamiento de problemas o aprendizaje basado en problemas, pero todos ellos se hacen a través de temas selectos, obviamente o como se consideren aptos para los maestros o para los docentes. Casi nunca se da esta parte de que los estudiantes puedan elegir de acuerdo a su interés. Entonces acá pues es una de las más grandes oportunidades que se tiene. Ahora, muchas de las veces, pues la realidad es que puede ser la primera y puede ser la única oportunidad. Es más, muchos de ellos, y eso lo hemos visto con diferentes doctrinarios, a raíz de trabajos de tesinas, posteriormente de tesis, si siguen profundizando en la investigación, siguen practicando y desarrollando toda esta parte, gran parte de ellos terminan convirtiéndolo en una especie o terminan elaborando un libro. Entonces, la realidad es la única oportunidad porque pues es específicamente acerca de un tema. Ahora,
Tenemos diferentes limitaciones. Esto yo creo que también todo lo tenemos que tener en claro, que no todo es tan sencillo. Vamos a tener diferentes limitaciones en el momento que nosotros decidimos empezar a desarrollar un proyecto de investigación o específicamente una tesis. Claramente, pues son las limitaciones que se tienen que superar o que se tienen que brincar para poder desarrollarla pues, de una manera correcta. Lo primero que tenemos, sobre todo en investigaciones que sí implican investigaciones de campo, o sea, que sí se tiene que tener el contacto con el objeto de estudio, muchas de las veces pues tiene que ver con la parte de problemas económicos. Pueden ser problemas económicos, pueden ser hasta las cuestiones familiares, las cuestiones personales, pues claramente perjudican el rendimiento de todos y pues claramente en la elaboración de un trabajo, pues mucho más. Otra de las partes importantes, la generación de proyectos incrementa en gran medida la cuestión de las responsabilidades, sobre todo porque sobreentendemos que son responsabilidades particulares o personales. Y obviamente, pues nosotros somos los que tenemos claramente que visualizar y distribuir propiamente los tiempos que yo puedo designar para todas y cada una de mis responsabilidades. Porque claramente, pues tengo situaciones personales, familiares, académicas, algunos de ustedes, pues no dudo, pues ya están en la parte de laborales, y generar un proyecto de investigación, pues incrementa aún más esta parte de responsabilidad. Otra de las limitaciones observables a través de estudios de diferentes personas que se dedican al estudio de este tipo de cosas, de formulaciones, también nos mencionan como otra o como una tercera limitación el punto de no saber fijar prioridades. Pues claro, porque muchas de las veces damos como prioridad a diferentes tipos de proyectos, de trabajos, de entregas, de cosas, y muchas de las veces pues nuestro proyecto lo vamos dejando, lo vamos dejando y lo vamos dejando. Otra problemática, otro obstáculo, si lo quieren ver así, es la parte de los conocimientos adquiridos. Se tiene y se maneja un cierto temor a confrontar si realmente yo he aprendido algo o definitivamente no he aprendido nada. Y eso es una de las problemáticas, porque cuando nos llega precisamente el momento de realizar el proyecto y cuando me dicen, bueno, a ver, ¿cuál fue el área que más te gustó? ¿O cuál fue el área en el cual aprendiste más? ¿O cuál es el tema que a ti te gustaría desarrollar? Gran parte de los estudiantes empiezan con ese temor de decir, pues es que no sé, porque creo o me imagino o siento que no aprendí absolutamente nada en los 4 años y medio que llevo de carrera. Entonces, con esto, pues obviamente se genera una problemática de nervio y pues claramente de ansiedad. Otro que tenemos, otra limitación, es la parte de la indecisión, ¿sí? O a veces es hasta una especie de miedo, ¿no? De temor para precisamente poder explorar o poder descubrir o de alguna manera tener algunas otras oportunidades de empleo. Muchos de nosotros, pues obviamente tenemos una idea inicial de qué es a lo que me voy a dedicar, porque actualmente las áreas de conocimiento no solamente dan para un solo tipo de trabajo. Actualmente nos dan para muchos tipos de trabajo que pueden ser aplicados, o sea, puedo aplicar varios o puedo decidir cuál sí y cuál no. Actualmente las mayorías de áreas de conocimientos pues van ampliando su campo de aplicación. Sin embargo, si yo tengo una idea de yo me quiero dedicar a esto específicamente y a mí un desarrollo no me va a servir absolutamente de nada, ni una metodología, ni una tesis, ni un proyecto, ni esto y el otro, ¿qué es lo que pasa? Pues cuando yo veo que puedo ampliar este campo, o sea, que yo puedo desarrollar mis oportunidades se pueden ampliar, pues obviamente hay una parte de qué, pues hay una parte de temor o hay una parte de indecisión. Actualmente sabemos, pues tenemos áreas diferentes de aplicación. Antes se pensaba, ¿no? Lo primero que se nos venía a la mente, por ejemplo, si hablábamos de un abogado, pues nos venía la parte de litigio única y exclusivamente. Actualmente sabemos que no, actualmente vemos un sinfín de áreas de conocimiento y un sinfín de dependencias, de instituciones, de trabajos que se pueden desarrollar. También se presenta otra vertiente u otra limitación
que es precisamente la cuestión oral. ¿Qué quiere decir? Que sí se genera una ansiedad y sí se genera un miedo tal cual por presentar el examen profesional. Muchas de las veces no es tanto el problema a investigar, no es tanto que yo no tenga la disciplina, la constancia, las ganas y demás. Muchas de las veces no es eso, o sea, no viene propiamente la parte de la situación de no querer investigar, pero muchas de las veces tenemos miedo a enfrentarnos ya a una defensa de todo lo que yo he investigado. ¿Qué quiere decir? Pues que tenemos miedo a afrontarnos a una parte ya verbal o a una parte oral. Y claramente, pues eso nos detiene muchas de las veces y decimos, bueno, no, si tengo alguna otra manera de poderlo hacer, pues mejor detento esta parte y bueno, pues mejor, ¿no? Y se ve desde esa parte, es válido, es normal, pero pues sí funciona o sí se cataloga como una parte de limitación. Por otra parte o por otra limitación, que en este caso estaríamos hablando de la limitación número 7, tenemos la cuestión de una cuestión específica que se puede denominar como el desaliento, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Que de momento como que hay alguna parte que nos desalienta, que no nos agrada, que nos desencanta, que son factores generalmente temporales, o sea, no duran así como mucho, ¿no? Puede ser por problemas de toda índole, o sea, pueden ser hasta problemas internos, pueden ser hasta una cuestión de desinterés, porque muchas de las veces cuando ya estamos a casi nada de salir, ya lo que queremos es ya salir para ponernos a trabajar, o sea, ya lo que queremos es que se acabe, ¿no? Entonces ya viene una cuestión de desinterés, o sea, tenemos un interés por terminar y tenemos a veces un desinterés por aprender. Hay inseguridad, que ya lo habíamos comentado en los estudios, en si realmente tengo las aptitudes, capacidades, habilidades, conocimientos. Y muchas de las veces llega a pasar que llega un momento en que hay hasta una propia cuestión de subestimación de la carrera. ¿Qué quiere decir? Que muchas de las veces, indistintamente el área, no hablamos de una en específico, estas son cuestiones generales, llega un momento en que decimos, ay, ¿para qué estudié esto? Es que creo que ni hay trabajo de esto, es bien difícil, es bien complicado, viéndolo bien y está tan interesante, etcétera. Entonces, imagínense, si ya estoy subestimando mi carrera, pues mucho más voy a subestimar un trabajo de investigación de la misma. Siguiente, pues va también relacionado con la parte del temor o con la parte de la cuestión de no al cambio. Gran parte de personas, y esto no necesariamente en proyecto de tesis ni en proyecto de investigación, sino en teoría general, la realidad es que se tiene un temor al cambio. Estamos en una situación buena en la cual yo llevo un nivel generalmente estudiantil no tan autodidacta, no tan participativo, no tan verbal. Entonces digo, no, pues si así me la he llevado 4 años y medio, como para qué cambiar ahorita la situación. Yo quiero terminar así. Entonces, muchas de las veces, pues también se enfrenta a la parte, el estudiante, a la cuestión de no querer cambiar la mecánica. Y la última que tendríamos nosotros sería la cuestión claramente, pues de que ya tenemos millones de maneras de poder, digamos que adquirir, ¿no? La cuestión del grado profesional. Y eso, pues claramente nos lo han facilitado las instituciones y claramente, pues ha sido una de las limitaciones o una de las facilidades que hemos tenido todos nosotros y que claramente pues nos hacen no irnos necesariamente por esa o agotar, digamos que esa etapa. Bueno, ahora tenemos diferentes cosas, porque ya que nosotros vimos las limitaciones, ya que vimos el panorama feo, qué es lo que podemos tener nosotros como obstáculo, qué es lo que no nos favorece, pues lo más importante es buscar las soluciones, porque si no, pues estaríamos completamente igual. Se las voy a proyectar del lado izquierdo de su pantalla, porque creo que sí se veía muy chiquito, o sea, muy pequeño. ¿Cuáles serían las soluciones o qué sería lo que podrían hacer? Indistintamente no nos vamos a meter porque claramente yo desde un principio sondeé con ustedes, les pregunté de manera muy directa quién iba a ser y quién no y por qué, y bueno, ya me lo comentaron. Pero indistintamente de todo el proyecto de investigación para probar la materia, lo tienen que hacer y lo tienen que presentar. En ese sobreentendido de ideas, pues por supuesto que pueden tomar estas cuestiones de consejo para formular su proyecto. Lo primero y una de las primeras cosas, sobre todo muy importante para los que sí la van a realizar, es que tengan mucho cuidado con la parte del asesor.
El asesor, recordemos que es una figura o es una persona que ayuda a gestionar propiamente y a guiarnos dentro de la elaboración de la tesis. Entonces, cuando ustedes escojan, tengan mucho cuidado. ¿Por qué? Porque al asesor de tesis que ustedes elijan, claramente tiene que ser una persona que los va a guiar en el proceso. Y esto no quiere decir nada más porque uno diga, ah, bueno, pues es un buen profesor, ¿no? O realmente es muy experto en un determinado tema, pues ya con eso me va a asesorar bien. No, pues hay personas muy brillantes, pero la realidad es que la metodología, no conocen precisamente de metodología, no saben realmente pues enseñar con esta parte de guía para una cuestión de asesoramiento de tesis. Es más, muchos sí lo pueden ser, pero por cuestión de tiempo, pues muchas de las veces los pobres estudiantes los andan busca y tiene un mes que no han podido concertar cita con su asesor y pues ya están atrasados y desfasados un mes y siguen sin tener revisiones y siguen teniendo los mismos problemas. Entonces hay que tener mucho cuidado cuando se elija o cuando se escoja propiamente al asesor, obviamente que te combine y tiene que combinar diferentes tipos pues de cualidades o diferentes tipos de situaciones. Entre ellas, digo, por mencionar algunas, ¿no? Porque claramente se necesitan muchas, no es solamente una. Debe de ser paciente porque pues claramente si nosotros vamos y necesitamos un asesor es porque por supuesto que no lo sabemos hacer al 100%, entonces pues, tiene que tener paciencia porque si no nos va a desmotivar. Claramente debe de ser creativo y sobre todo para la cuestión de la sugerencia, ¿por qué? Porque por supuesto que ustedes, ¿qué es lo que habíamos hablado? Pues tenemos que tener un tema que logre una parte de creatividad y de innovación. Y esto, pues por supuesto que depende en gran parte del tipo de asesor. Claramente el asesor pues también tiene que tener características comunicativas, ¿no? Debe de saber comunicarse con ustedes, claramente debe de haber hasta una parte anímica o una parte emocional, ¿qué quiere decir? Pues que los pueda motivar, que los pueda guiar, que cuando tengan alguna problemática, pues sepa la manera de cómo guiarlos para que no voten el proyecto, ¿sí? Ahora, en esa parte, bueno, pues indistintamente del asesor que tengamos, que claramente va a ser, va a tener un grado muy alto en la cuestión del expertise del tema, al final de cuentas los expertos van a ser ustedes, porque el asesor, como su nombre lo dice, solamente va a asesorar, solamente va a guiar, no va a ser su tesis. Entonces, en ese orden de ideas, ustedes seguirían siendo, pues claramente las personas especializadas y expertas claramente en el tema de tesis que vayan a exponer. Ahora, otra sugerencia también, y esto va mucho con la parte del desarrollo y con la parte de la adquisición de la información, de todas sus fuentes bibliográficas. Constaten que las fuentes de información que tienen o las referencias bibliográficas que tienen son válidas, porque si no, pues imagínense cómo voy a defender yo algo que precisamente viene o se encuentra en fuentes bibliográficas que son falaces o que claramente pues no tienen la certeza. En esta parte, pues obviamente digamos que lo ideal es que la mayoría traten de que sean buscadores académicos, de que sean buscadores especializados en su área. ¿Por qué? Porque si no, pues vamos a seguir teniendo el mismo problema. Entonces, traten de cuidar mucho la parte de las fuentes. Claramente, pues la cuestión de las prioridades que manejábamos hace un momento. La investigación, en este caso su proyecto de investigación, pues claramente tiene que ser prioridad en cuanto al tiempo que ustedes pretendan dedicarle. El tiempo, pues obviamente tendría que pertenecerle propiamente al proyecto. Ahora, vamos a suponer, porque esto depende de muchísimas cosas, no solamente es una cuestión docente. Pero si yo soy muy honesto con mi persona, yo tengo que saber y tengo que darme cuenta de qué tipo de deficiencias tengo. Obviamente deficiencias de formación. ¿Qué quiere decir una deficiencia de formación? Pues obviamente que yo me pueda dar cuenta si hay un tema o que el tema más bien no lo conozco o lo conozco muy poco. Y si yo veo que tengo dentro de mi tesis un tema que precisamente yo no domino, que yo no le entiendo, que se me complica, pues obviamente se tendrá que poner un doble de esfuerzo.
porque por supuesto que se tiene que invertir el tiempo y muchas cosas para poder obtener el conocimiento que claramente no aprendí durante el trayecto de las carreras y diferentes áreas de estudio. Obviamente con eso, ¿cómo lo pueden hacer? Pues tienen varias opciones, ¿no? Obviamente tienen el acceso a la información bibliográfica, pero también pueden ser otras, pueden tomar algún tipo de curso, hay cursos ya muy rápidos en la actualidad que por lo menos nos dan lo más relevante con respecto a un tema. Pueden contactar a personas que sean expertas en el tema, personas que ya lo desarrollen de manera profesional. Vaya, esto ya dependerá propiamente de ustedes. Y esto también va a simbolizar una parte muy importante. En esta parte sí tienen que ser completamente autodidactas, completamente, acá ya no hay manera, ¿sí? ¿Qué quiere decir esta parte de autodidactas? Que ustedes busquen la manera de llegarse a la información. ¿Por qué? Porque ya no van a tener un docente que en medio año les está explicando una temática completa, ¿no? Aquí ustedes dependerá completamente de su estudio y dependerá de las fuentes que completamente busquen. Nada más, ya no hay una manera de podernos regresar. Por eso, precisamente, todas estas materias que tienen la calidad de ser seriadas, ¿qué es lo que pasa con esas materias que son seriadas? Claramente, pues por eso son seriadas, ¿no? Obviamente yo no puedo cursar una materia seriada sin haber cursado previamente o las materias que piden como prerequisito. ¿Por qué? Porque si se hace de esa manera, pues el conocimiento o la preparación se desfasa. Entonces pasa exactamente lo mismo. Para nosotros llegar a una elaboración de proyecto de tesis, ya tenemos toda una ruta o toda una currícula anterior y obviamente de conocimientos que se sobreentienden que ya son muy sólidos. Pero si llega a pasar que no lo aprendí, que no me lo dieron, que no me lo enseñaron, que no entraba a clases en ese momento, lo que ustedes imaginen, pues con la pena, se tendrá que buscar la información por fuera de. Obviamente la experiencia, al final de cuentas todos lo sabemos, la práctica y que se va obteniendo, pues es la única que nos va a dar la experiencia. Entonces es muy importante que se adquiera propiamente la experiencia en el desarrollo de las investigaciones. Y obviamente por eso es que durante sus estudios se les van pidiendo diferentes tipos de conceptualidades, lo que platicábamos hace un momento. Se les pide un ensayo. ¿Qué quiere decir? Si a mí se me pide un ensayo y yo no sabía cómo hacer el ensayo, hay de dos, ¿no? Le digo al docente que me lo pide que no tengo ni idea de cómo se redacta ni de cuáles son los requisitos, o en su defecto, pues yo me pongo de autodidacta y me pongo a investigar cómo se elabora, cuáles son los requisitos. Y con eso yo voy puliendo y me voy experimentando. Cuando a mí alguien me pide una investigación, hago exactamente lo mismo. ¿Cuáles son las fases? ¿Cuál es la metodología? Porque la llevé en primero y la voy practicando, la voy practicando, la voy practicando. Para que cuando lleguemos a estas alturas, pues ya tengamos, si no dominado al 100%, si no perfeccionado, pues por lo menos ya dominado en una medida promedio, digámoslo así. Y sería lo más importante. Con eso, ¿qué es lo que vamos a generar nosotros? Lo que vamos a generar precisamente es que se nos haga más fácil o se nos haga menos complicada esta parte. A ver, aquí tenemos la parte del medio académico. A ver, déjenme subir esto. Ok, tenemos la función del género en el medio académico. ¿Qué quiere decir? Pues obviamente cómo se maneja la parte del género dentro de la propia elección. Ya lo habíamos comentado, al final de cuentas, toda la tesis, porque como tal así lo mandata su temario, toda la tesis al final de cuentas es parte de un problema, ¿sí? O es parte propiamente de una pregunta de investigación, que es la primerita que yo me tengo que hacer a la cual le voy a buscar respuesta, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Pues que esta respuesta que yo dé no solamente va a ser una respuesta, digamos que superficial o una respuesta que se me ocurrió, claramente no. Esta respuesta ya tiene que tener o ya tiene que ser a través de un sistema, ya tiene que ser una respuesta objetiva y con ello propiamente las personas que van a calificar esta parte, pues podrán de alguna manera darle un valor a la aportación que está teniendo en ese momento el presentador o el sustentante, como se conoce en la cuestión de la tesis. Por ello, pues obviamente la tesis pues tiene que cumplir muchísimas funciones, no cumple solo una.
y entre más funciones cumpla, pues claramente estaríamos hablando de un proyecto pues más extenso, más amplio. ¿Cuáles son las funciones? Bueno, podemos hablar que la tesis tiene como función exponer, porque claramente nos va a exponer un tema o nos va a exponer una problemática, nos va a informar acerca de esta problemática, pero también nos puede argumentar o persuadir. Argumentar, pues claramente defender lo que se está mandatando en la propia tesis, o persuadir, que busque que el propio oyente o que el propio lector cambie su forma de pensar con un determinado tema. Y eso solo se va a lograr pues a través de argumentos, pero argumentos escritos y que se encuentren completamente con la mayor parte de certeza. Esto pues tiene que partir a través de una cuestión científica. ¿Qué quiere decir? Pues obviamente de conocimientos que ya han sido aceptados, que ya han sido comprobados. Y pues obviamente hay muchas de las veces que esta función que cumple el género en el medio académico se logra, dependiendo el área, como algo que se llama estado de arte. Esto es parte de metodología y acá ya nos vamos a empezar a meter a esa parte. Pregunto, porque andan muy, bueno, no les he preguntado nada, pero ya llevo 45 minutos y para empezar ni los veo. A ver, déjenme aceptar a su compañera. Para empezar, ¿verdad? Y para continuar, ¿qué es el estado del arte? ¿Qué se acuerdan del estado del arte, obviamente en su metodología y cómo lo han practicado en el inter de su carrera? ¿Sí nos acordamos? ¿No nos acordamos? No, perfecto. Entonces olviden lo que les había dicho. Entonces vamos a tener que entrarle a esta parte del estudio del arte, porque si no, entonces pues no hay manera. A ver, déjenme ver en dónde está la semana. Espérenme tantito. A ver. Bueno, les voy a decir por qué, porque como tal, de hecho, ustedes tienen su temario y obviamente lo tuvieron en la planificación de la praxis y pudieron visualizar qué es lo que vamos a ver y más o menos por dónde vamos. Pero si se dieron cuenta, en el caso de la tesis, pudieron percatarse que nos empieza a hablar de las partes, pero que cuando nos habla del desarrollo, o sea, cuando nos habla de la parte medular bibliográfica, es lo único que nos dice. Va a haber un desarrollo y de ahí ya nos brinca la conclusión, las referencias, la citación y párenle de contar, porque solamente le vamos a dar forma. Se supone que el fondo ya lo traen de una metodología, de todo lo que yo les había comentado. Si no, vamos a tener que entonces, cuando lleguemos a desarrollo, vamos a tener que ver metodología, porque si no, pues va a estar muy complicado. En el caso del estado del arte, acuérdense que es como una especie de recaudación o como una especie de compilación de los resultados de otras investigaciones, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Pues obviamente sobre un tema. Con eso, pues es como si buscáramos un tema relacionado o una investigación semejante que precisamente ya se encuentra realizada, o sea, ya se encuentra, es similar y me puede servir como apoyo, me puede servir como auxilio, pero sin en cambio yo no me voy a ir completamente a esa investigación por razones varias, entre ellas y la más importante es que hasta puedo caer en plagio y todos sabemos que el plagio pues obviamente constituye una conducta propiamente delictiva. El detalle es que el estado del arte para que se pueda realizar propiamente tiene que tener un orden y tiene que tener propiamente fases para poderlo realizar. Y con ello nos va a ayudar muchísimo porque cuando nos toque hacer nuestra selección de información, lo vamos a tener completamente, bueno, no sencillo, o sea, como tal, o sea, no regalado, pero nos va a facilitar mucho esta elección como tal. Nos ayuda propiamente a que se puedan analizar documentos, nos ayuda propiamente a que podamos sintetizar, por decirlo así, la información. Podemos ver qué tanta información hay disponible de nuestro tema, porque muchas de las veces esa es la problemática, que ni siquiera sabemos, o sea, si hay algo relacionado o no. Pues el estado del arte nos ayuda precisamente a que podamos formular nuestra pregunta de investigación,
nuestra metodología, nuestro marco conceptual, nos ayuda a generar hasta una propia discusión. Entonces, les pido, si no saben y si no recuerdan, no me voy a meter si lo vieron o no lo vieron en metodología. Indistintamente, pensemos que no o pensemos que sí, pero no me acuerdo. Pues van a investigar qué es el estado del arte y cómo se cómo se hace. Van a tener que realizarlo entonces para la semana número 4, que sería la de su examen, ¿sale? Lo van a cargar y lo vamos a discutir hasta la siguiente, pero va a quedar cargado en la semana 4. Nada más eso, van a buscar qué es el estado del arte, cómo se realiza y nada más, porque precisamente lo tienen que elaborar ya con su tema propiamente de proyecto de investigación. Ahí va. Esta semana, ahorita no sé, a ver, déjenme ver qué tanto vamos. Probablemente yo creo que ahorita ya empezamos a ver como algunas cosas y ya tienen que empezar a poner su tema de investigación. Entonces espero, porque desde la primera sesión yo les dije que si no tenían tema de investigación o un tema tentativo, pues se pusieran a pensarlo porque lo íbamos a trabajar. Y todo el curso vamos a trabajar con ese tema, ¿sale? Entonces, si no lo tienen, espero que ya lo tengan porque ya vamos a comenzar con eso. Bueno. Dicho lo anterior, espérenme tantito otra vez. Ay. Bueno, les decía, entonces, dependiendo del área de estudio propiamente, el estado del arte ayuda muchísimo para que precisamente podamos lograr los objetivos que busca propiamente nuestra tesis. Ahora, ya empezamos con esta parte, de hecho ustedes ya lo pudieron leer dentro de sus apartados o dentro de su material de apoyo que tienen propiamente en la plataforma. La tesis tiene 3 secciones principales, vamos a decirlo así. Tenemos por un lado la sección inicial, tenemos por otro lado el cuerpo del trabajo y tenemos por otro lado la sección final, o sea, tenemos estas 3. La primera como tal, la primera que tenemos que es la sección inicial, aquí es donde generalmente encontramos la portada, encontramos la dedicatoria, encontramos los agradecimientos, el índice, el epígrafe, la introducción, resumen en algunos de los casos. En la segunda sección es donde encontramos precisamente todas las capitulaciones, o sea, todos los capítulos del cuerpo, o sea, del cuerpo del trabajo. ¿Qué quiere decir? Que en esta parte precisamente es donde nosotros vamos a encontrar el marco teórico, la metodología y los resultados. Según esto, salvo que no, esto es lo que se ve en métodos y técnicas de la investigación jurídica en nuestro caso específico, en el caso de derecho. En el caso de RI, probablemente lo vieron como metodología de investigación. Entonces, esta es la segunda parte. Si tenemos problemas cuando nosotros lleguemos ahí, vamos a tratar de abordar o por lo menos dar los elementos más importantes para que no tengamos problemas. Y el último, lo que tenemos, que sería la última sección, que sería la sección final. ¿Qué es lo que tenemos ahí? Lo que tenemos ahí propiamente son las conclusiones y las recomendaciones. ¿Qué quiere decir? Pues obviamente, recordemos, tenemos un resultado, ¿sí? Un resultado de investigación. Este resultado no solamente se queda ahí, este resultado tiene que ser sometido a debate o tiene que ser sometido a discusión, ¿sí? Y ya en base a eso, pues sacaré mis conclusiones y mis recomendaciones, ¿sale? Bueno. Obviamente vamos a ir agotando cada una de las partes de manera individual y de manera específica, por decirlo así. Sin embargo, es importante que recordemos por lo menos la distribución o por lo menos la sección general, ¿no? O la división de secciones generales. Bueno, vamos a empezar con el primero, ¿sí? El primero tenemos lo que es la portada, es lo primero que muchas de las veces pues tiene que tener nuestro proyecto, porque al final de cuentas pues son los datos genéricos de ustedes y son los datos genéricos de la tesis, del proyecto de investigación que deben de estar propiamente contenidos. ¿Qué es lo que encontramos en esa parte? En esa parte encontramos el nombre de la universidad. Todos estos datos
lo van a hacer ustedes, o sea, ustedes van a hacer digamos que van a elaborar su portada y claramente la van a presentar. Va a ser al azar. Los apartados los van a empezar a encontrar abiertos, por ejemplo, portada. Ahí van a adjuntar su portada con todos estos datos. Y va a ser al azar para que podamos equilibrar esa parte. ¿Qué quiere decir? Vamos a pensar en la sesión 5. Iliana, a ver, proyéctame tu portada, ¿no? Para ver los elementos. ¿Qué quiere decir? Que los elementos que estamos nosotros obviamente visualizando, pues se tienen que poner en práctica y claramente se tienen que exhibir. Se van a hacer las correcciones, obviamente las correcciones se hacen en base a quien presente, por ejemplo, en ese momento pues se va haciendo la corrección y los demás pues claramente van viendo en que sí, en que no y demás. Y claramente pues por eso también están las entregas en la plataforma. Bueno, tenemos lo primero es propiamente el nombre de la universidad. Posteriormente tenemos el nombre de la escuela, de la facultad, del departamento. Recordemos que dependiendo de la institución, pues obviamente esto se modifica y esto pues va cambiando. Algunas solamente tienen el nombre propiamente de la licenciatura, algunos no, hay instituciones que sí tienen propiamente las facultades y obviamente pues también se tiene que enunciar. El título. Aquí es donde empezamos a poner ya las situaciones. Acá ya tiene que estar el título propiamente de su proyecto de investigación a tesis. Acá, ¿sale? Estamos hablando que si, a ver, si su examen, bueno, nuestro examen fuera el día 19, para el día 26 ustedes tendrían que cargar lo primero, que sería obviamente su portada. ¿Qué quiere decir? Que tienen aproximadamente una semana y días, 2 semanas, para que puedan elegir el título como tal. Claramente se tiene que tener la mención de ser tesis. ¿Qué quiere decir? El grado, o sea, tesis de licenciatura, tesis de maestría, tesis de doctorado, etcétera. Obviamente, ¿por qué se tiene que poner el grado, ¿no? Propiamente de qué tipo. Pues una, para poder sobreentender de qué se trata y propiamente para poder designar qué es a lo que se aspira, que precisamente es lo siguiente, ¿sí? Que es el grado al que se aspira. ¿Qué quiere decir? Licenciatura, ingeniería, vaya, todas manejan diferentes ramas de conocimiento. Puede ser maestría, puede ser doctorado. ¿Por qué les digo esto? Porque muchas de las veces hay confusiones. Ahorita ustedes no van a tener ese problema, pero posteriormente ya. Nosotros pensamos que los maestros, de hecho ha sido una pugna que se ha dado durante mucho tiempo. Cuando alguien dice maestro, lo primero que nosotros pensamos probablemente puede ser pues un maestro egresado de la Escuela Normal Superior, que se preparó 5 años para ser maestro, ¿no? Con esta problemática pues se podría sobreentender que no. Todos, o sea, yo soy docente, ¿no? Soy docente y puedo tener el grado, el nivel de grado de maestría o de doctorado. Si yo tengo maestría, bueno, pues entonces lo ideal es que ya no, se supone, ya nos hablara de licenciada, ¿no? Aquí sí se podría manejar de maestría, de maestra, porque tengo una maestría. Entonces se tiene que poner el grado. Lo mismo pasa con los doctores. Decían, bueno, si a mí me dicen un doctor, ¿qué es lo primero que pienso? Si a mí me dicen la doctora Carla Baez, pues digo, como que la mayoría pensaría que no me conoce, pues pensaría que soy de la salud, por ejemplo. Y la realidad es que no. Por eso se dice, bueno, es que ellos son médicos, ¿no? O sea, no son doctores. ¿Por qué? Porque no tienen un doctorado en nada. Tienen especialidades y tienen otros grados de estudio, pero el doctorado no necesariamente. Lo mismo pasa con nosotros. Yo les decía, bueno, no, pues es que es docente. Sí, puedes ser docente. Ya si eres docente porque te encargas de la enseñanza, pero puedes tener el grado de licenciatura, maestría, doctorado o hasta postdoctorado, por ejemplo. Entonces, esto pues es para que vayamos poniendo el grado, obviamente, al cual nosotros aspiramos. Por ejemplo, si estoy haciendo una tesis de doctorado, vamos a pensar el grado cuál sería. El grado al que aspiraría, pues sería al postdoctorado, por ejemplo. Se tiene que poner el nombre del autor. ¿Qué quiere decir? En este caso específico, pues los autores serían ustedes, tiene que venir su nombre completo. Y obviamente tiene que tener la cuestión de la presentación. En el caso de la presentación, pues obviamente son los datos específicos. Tienen que poner el lugar, en este caso nos estaríamos refiriendo al país, al estado, el mes y el año en que se va a presentar.
El día no, porque la realidad es que muchas de las veces no sabemos cuánto tiempo vamos a demorar o cuál va a ser el día exacto en el cual la tesis se va a presentar. Entonces, por eso solamente se pone el mes y se pone el año. Y la última parte que tiene la cuestión de los nombres del jurado calificador, perdón, la última parte son los nombres del jurado calificador. Muchas de las veces, previo a la presentación, claramente, o sea, la presentación o la defensa de la tesis, ya se tiene quiénes van a ser los sinodales. ¿Sí? Entonces, obviamente, ¿qué es lo que se hace? Como yo ya sé quién va a ser, pues se tiene que hacer la presentación. Se tiene que presentar el grado y se tiene que presentar el nombre. ¿Qué quiere decir? Maestra, doctora, licenciada o maestro, doctor, licenciado Pedro Pérez y demás, para que no haya ningún problema. En este caso, ustedes van a dejar ese apartado vacío. Ya posteriormente nosotros, con el paso del periodo, vamos a decirlo así, pondríamos tal vez el nombre tentativo, no sé si de alguna autoridad institucional o probablemente si tengan un comité de tesis que sean los encargados de hacer la calificación propiamente de las mismas, pero eso pues ya sería posterior. De mientras dejen ese apartado en blanco. Bueno, ahora, ¿qué es la primera parte que nosotros vamos a encontrar propiamente dentro de nuestro trabajo? Es algo que se llama epígrafe, ¿sí? De hecho, si se pudieron percatar en su semana número 5, ya aparece el apartado de epígrafe. De portada no me acuerdo, pero creo que también ya se las puse. Pero también ya van a encontrar... ¿Mande? Son 3 definiciones las que dejó: epígrafe, portada y creo que Dedicatoria. Dedicatoria. Sí, a eso iba. Ahorita, obviamente, su semana 3 es la pura introducción, ¿no? ¿Qué quiere decir? Ustedes váyanse empapando, que es un epígrafe, que es una dedicatoria. Ahorita nosotros ya lo vamos a ver bien para ver la elaboración. ¿Por qué? Porque en la semana 5 ustedes ya tienen que cargar su epígrafe, ya tienen que cargar su portada y ya tienen que cargar su dedicatoria. Yo les decía, más allá de ser una materia propiamente teórica, al principio sí, pero después de acá va a ser una materia más práctica. ¿Por qué? Porque se les va a decir cómo hacer las cosas y ustedes las van a practicar. Y obviamente se va a corregir. Y solamente podemos corregir, pues obviamente cuando nosotros exhibimos. Por eso les decía, cada tarea, ténganla, indistintamente de que la envíen a plataforma, ténganla al inmediato. ¿Por qué? Porque pues, si no, lo va a ser un problema de, a ver, no sé, Juan, por favor, proyéctame tu epígrafe. ¿Y qué es lo que me va a decir Juan? No, espéreme tantito, es que no me abre la plataforma, es que no lo encuentro, es que, espéreme tantito. Y así perdemos minutos y minutos y minutos, ¿no? Vamos a pensar que no, yo sé que Juan los va a tener a la mano. Pero un decir, ¿sale? Entonces tratemos de tenerlo ahí, pues tratemos de hacerlo interactivo. Va a ser al azar, va a ser completamente al azar, como me aparezcan en lista, en pantalla, como sea. El chiste es que todos vayamos teniendo esa oportunidad de proyectar nuestros trabajos y ver, ¿no?, la materialización que se le está dando. Porque lo más sencillo, pues, es decirles, bueno, ustedes ya tuvieron, ya buscaron definiciones, ahorita las vamos a platicar. Ya las buscaron. Ah, perfecto. Es más, apréndanse que es un epígrafe y ya, a lo que sigue. No, aquí el chiste, pues, es que lo practiquen y que claramente lo puedan poner, obviamente, en sus proyectos de investigación. Ah, sí, si quieren, se los mando a la plataforma en cuanto a la parte de la portada. Se los mando a la plataforma, si no lo proyectamos, la siguiente sesión no creo, porque yo creo que les voy a dar calificaciones, pero se los mando a la, ¿cómo se llama? A la plataforma para que no haya ningún problema. Sí, de nada, Ileana. Bueno, entonces, tenemos una tarea que hablaba precisamente de que ustedes buscaran definiciones de 3 partes importantes, lo que era una portada, lo que era un epígrafe y lo que era una dedicatoria. Obviamente en portada, pues yo creo que no hay ningún detalle ni ninguna problemática en cuanto al significado. Pero en el caso de epígrafe, yo me atrevo a decir que epígrafe, si no es una, digamos que un término que manejemos como con mucha frecuencia, ¿no? Entonces pregunto, ¿qué encontraron de la palabra epígrafe? Que voy sacando esto. Es el título. ¿Epígrafe es el título, Juan? Ajá, sí. Bueno, mi primera definición se conoce como epígrafe el título o frase que sirve como una breve introducción al contenido principal. La palabra epígrafe viene del origen griego, epígrafe, y significa inscripción, título.
Ok, perfecto, muy bien. ¿Alguien más? Yo. Adelante, a ver, adelante Belén y luego Ángeles, por favor. Ok, yo encontré que el epígrafe es un lema que da modo de sentencia, pensamiento o cita de un autor conocido, sintetiza o ilustra la idea general, ya sea del plano o estilo de un libro. Ok, muy bien. Álvarez Belén, ¿verdad? Perfecto. Adelante, por favor. Yo encontré, dice, frase o cita al comienzo de un escrito o capítulo que sugiere su contenido o expresa la idea o pensamiento que lo ha inspirado. Ok, que lo ha inspirado, bien. Creo que tenemos por lo menos ya la idea de qué consiste. Ahorita vamos a ver precisamente la cuestión de cómo es la parte de la ejemplificación. Nada más espérenme, déjenme encontrar a... Eres Marcial Díaz María de Los Ángeles, ¿verdad? Sí. Voy poniendo las participaciones para que luego no tengamos problemas. Perfecto. Sí, efectivamente eso tiene que ver con la parte de la epígrafe. ¿Qué quiere decir? Que el epígrafe generalmente es lo que nosotros conocemos como una parte de un título que muchas de las veces se sintetiza en una frase. Cabe mencionar que esta frase no es algo tan largo. De hecho, a ver, les voy a proyectar de una vez. Espérenme tantito. Aquí está. Esperen. Ahí está. Voy a bajar la barrita. Ahí está, ya apareció. Voy a pasarlos para arriba para que no haya problema. Acá tenemos esa parte que nos dice que consiste propiamente en una cita breve. Esta cita hay que saber dónde colocarla. Generalmente se coloca entre lo que es nuestro título, o sea, nuestro título inicial antes de empezar a correr obviamente nuestro desarrollo de tesis y entre el comienzo del texto, ¿sí? Los epígrafes propiamente o generalmente hacen referencia a un texto en general. ¿Sí? Entonces aquí hay que tener mucho cuidado de qué es de lo que voy a hablar y para ver si realmente lo puedo sintetizar solamente en una frase, ¿sí? Porque ahí voy a reflejar todo lo que va a decir mi texto. Muchas de las veces también se va haciendo a partir de títulos. ¿Qué quiere decir? Que tengo epígrafes por cada parte o por cada apartado del escrito, o sea, en este caso de la tesis. Si tengo 10 capítulos, vamos a pensar, tengo 10 epígrafes, una que le da introductoria propiamente a cada uno de los capítulos, ¿sí? No es obligatorio, y esto también quiero mencionarlo, no es obligatorio, ya es decisión obviamente del autor, de la persona que está elaborando el proyecto, la tesis, ya será muy su gusto, ya será muy su decisión si incluirlo de esa manera o no. Yo también les recomendaría no hacerlo tan seguido, porque si tenemos 10 capítulos, pues tendríamos que estar hablando de 10 diferentes epígrafes. Pero si es su gusto y ustedes consideran, no sé, indistintamente de los capítulos que quieran, poner una al inicio de cada título, ponen su título, ponen, en este caso sería título de capítulo, ponen su epígrafe y continúan con su texto. Esto ya dependerá de ustedes. Lo que sí es que para la materia propiamente, sí se va a necesitar obligatoriamente una epígrafe, que va a ser la epígrafe inicial, ¿sale? Entonces iría su título y su epígrafe. Recuerden que acá pues ya no va a haber pierde porque el título ya lo tienen desde la portada. Entonces el mismo título que aparezca en su portada pues es claramente el que va a aparecer antes de realizar su epígrafe. En este caso específico, ¿qué es lo que tenemos? Si nosotros buscamos como tal en el diccionario de la Real Academia Española, se define propiamente epígrafe como una especie de resumen, sentencia o cita, ¿sí? Que va con antelación o que se escribe con anterioridad a los capítulos de una obra. Por eso les digo, es lo inicial. Puede ser el tipo de texto. Según la Real Academia Española nos dice, puede ser un ensayo, puede ser un texto literario, puede ser un tipo de discurso, lo que ustedes quieran. Ahora, también dicho por la RAE, en estas obras que son divididas, como lo va a ser la tesis, en diferentes capítulos, pues claramente es frecuente o es habitual que sí se puedan incluir diferentes tipos de epígrafes en los diferentes capítulos propiamente, o sea, se van dividiendo las partes.
También anteriormente, hablando de esta parte etimológica o de esta parte de antecedente, no nos vamos a meter mucho en eso, pero pues sí es importante saber de dónde proviene lo que yo estoy estampando, lo que yo estoy haciendo. Esta inscripción anteriormente, desde su nacimiento, las epígrafes se escribían propiamente o se tallaban o se grababan en piedra o sobre un metal. Eso era un epígrafe. Posteriormente, pues ya luego se fue jalando, se fue llevando a la elaboración propiamente de las obras, por decirlo así. Ahora, en esta parte, cuando se utiliza en un texto un epígrafe o las epígrafes, puede ser singular o puede ser plural, nos ayudan. Es importante saber cuál es el objetivo, porque a honor a eso yo voy a poder diseñar mi frase. Esa frase o ese epígrafe nos va a servir propiamente para poder ilustrar, para poder hacer una síntesis de ideas principales y propiamente con eso, pues voy a saber qué es lo que se va a desarrollar a largo tiempo, ¿sí? Con esto, ¿qué es lo que pasa? Pues con esto lo que se genera es que el lector de alguna manera puede dar una intuición o puede sentir una intuición de si la obra le va a interesar o no. Por eso la cuestión de la importancia de buenas epígrafes. Y eso ustedes lo pueden ver hasta en obras literarias, en libros. ¿Por qué? Porque muchas de las veces nos da una idea de lo que va a hablar el capítulo y aparte pues nos damos cuenta si lo vamos a querer leer o no lo vamos a querer leer. Ahora, esa misma costumbre, porque al final de cuentas fue una costumbre, un uso reiterado que se hizo, de que se pudieran incluir o de que se hicieran esas anotaciones, se dice que ya es relativamente, bueno, no relativamente, ya es muy vieja, porque precisamente se habla de su surgimiento desde el siglo XVI. Desde ahí es de donde se empieza a hacer en obras literarias para poderle dar un mayor interés o un mayor énfasis a las obras propiamente, primero literarias y posteriormente se jaló esta costumbre para diferentes títulos y desde ahí pues obviamente demostró una gran utilidad propiamente para el lector. Ahora, en esta parte, claramente para que yo pueda, para que ustedes puedan diseñar propiamente su epígrafe, ¿qué es lo que deben de tener en cuenta? Lo primero que deben de tener en cuenta es el objetivo principal, ¿sí? Porque el objetivo principal, ya lo mencionamos, va a ser generar interés al lector. Si yo les llego a preguntar en su examen, no lo sé aún, y les llego a preguntar cuál es el objetivo principal que busca la elaboración de la epígrafe, me tendrán que decir que precisamente es generar interés y propiamente pues enganchar al lector. Con eso, pues obviamente el lector pues va a continuar propiamente leyendo pues la totalidad o el resto propiamente de la obra, ¿sí? Ahora, muchas de las veces la forma de ponerlas o el lugar, vamos a decirlo así, el lugar de ponerlas, muchas de las veces no es al inicio. Hay autores que deciden hacerlo al final de la obra, ¿sí? En ese caso específico que decidan hacerlo en un pie, o sea, en un pie de foto, el epígrafe tiene que ser lo más corto posible, ¿sí? Ahora, no como tal, la epígrafe realmente va a dar nuestra gran conocimiento y nuestra gran destreza del lenguaje. La realidad es que no tiene que ser muy rimbombante si no quieren. Aquí lo que es más o lo que se busca más, pues es que también el lector pueda entender. Porque si yo digo palabras muy rimbombantes en exceso, pues probablemente el lector desde inicio, dependiendo del tipo de lector, pero de manera general no le va a entender y como que no le va a importar mucho. Entonces aquí el propósito también es que claramente el lector pues, pueda comprender un poquito. Por esa razón, obviamente el objetivo pues es elaborar una frase pequeña, una frase corta, que de alguna manera pues pueda entregarnos un poquito de información. Y con eso pues obviamente ya podemos saber o darnos una idea de la significancia o de la importancia que puede tener la obra, ¿sí? Bueno, perfecto. Ahorita van a diseñar, ahorita les voy a dar unos 5 minutos para que diseñen según su creatividad.
Un epígrafe la van a hacer así en su libreta, la van a pulir, van a tener todas 2 semanas para irla puliendo y eso obviamente la que presentan ahorita pues probablemente no sea la misma que se quede, pero para que ustedes empiecen a soltarse y pues obviamente empiecen a diseñar esta parte. Va en la misma fuente, ¿eh? El epígrafe tiene la misma fuente que el texto, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Si yo voy a usar Arial, ¿no? Arial, vamos a platicar de los formatos más adelante. El epígrafe tiene que tener la misma letra. No crean que es necesario ponerle negritas y ponerla más grande y ponerla subrayada para que se vea más. No es necesario. Muchas de las veces vamos a hablar un poquito de fuentes, no sé si lo marca su temario, toda esta parte de fuentes visuales. Muchas de las veces pensamos que entre más cargas le pongamos a nuestras letras y nuestro texto genera más atención. Muchas de las veces no, muchas de las veces entre más sencillo sea el diseño, genera una parte más, digamos que más sucinta para poder leer. Porque muchas de las veces los textos tan marcados, ¿qué es lo que pasa? Nos generan problemas de vista. Y obviamente como que de estar tan remarcado y tan grande y tan en negritas y subrayado, la verdad es que se ve estéticamente, se ve mal. Entonces, no, la realidad lleva la misma fuente, el epígrafe lleva la misma fuente que el texto, lo lleva en cuerpo menor, eso sí cabe decir, si voy a manejar un 12, el epígrafe la puedo manejar en 10 o la puedo manejar en 11, ya por mucho decir. Y muchas de las veces pueden usarse, sí se pueden usar cursivas para darle un poquito de énfasis. Esto ya dependerá de su gusto, de qué tanto les agrada, dependiendo del tamaño de su epígrafe. Ahorita las vamos a ver. Solamente ahí, en el caso de las cursivas, que se manejan propiamente en ese texto. No necesariamente la referencia al autor y a la obra. ¿Por qué? Porque acuérdense que posteriormente al epígrafe, posteriormente viene el autor y viene la obra. Ahí les va. Porque tenemos dos formas. Unas pueden ser de autor, o sea, de autor ya, digamos que ya declarado, un autor de una obra determinada. Podemos utilizarlas como epígrafe, claro, ¿sí? Pero también ustedes pueden diseñar sus epígrafes, también se puede. Cualquiera de las dos funcionalidades es completamente válida y eso es lo importante. Ahorita vamos a hacer las dos, como yo sé que les va a costar más trabajo de que ustedes puedan agarrar y puedan empezar a diseñar una, van a tener la opción, de acuerdo al tema, ustedes el tema que tengan de proyecto de investigación, van a buscar su epígrafe. Del autor que ustedes quieran, ustedes pues ya manejan muchos autores, ya manejan obras y van a poner la epígrafe que ustedes deseen. Para la siguiente, para cuando ya les toque ponerlo pulido en su apartado, obviamente, de las tareas, ya van a tener la epígrafe definitiva. Ya ustedes me dirán, sí, la verdad es que sí, completamente al 100% el epígrafe del autor o la frase del autor, yo la hice mi epígrafe por esto y es válido. O en su defecto, que haya alguien que diga, no, la verdad es que yo sí consideré que la que yo elaboré, pues es la mejor epígrafe para mi proyecto de investigación. Cualquiera de las dos va a ser válida. Ahora, ¿qué otra figura se ve? En las epígrafes muchas de las veces se piensa para darle lo mismo, este realce o esta importancia, la cuestión de la figura de las comillas, ¿no? Siempre las comillas lo que hacemos pues es enfatizar. Entonces decimos, bueno, ¿la epígrafe lleva o no lleva comillas? ¿Puede o no puede? No es usual, eso también cabe mencionar, o sea, no es necesario ni es completamente visto que se puedan usar las comillas. Si es breve, lo único que se hace, ahorita los vamos a ver, es que se hace el margen o se margina a la derecha. ¿Sí? Bueno, yo que estoy de mi derecha, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? Pues obviamente se margina a la derecha y ya. Si vemos que nuestro epígrafe es un poquito más grande, o sea, que es más, y nosotros ahorita lo vamos a ver cuál es grande y cuál no, si vemos que no, que es más extensa, sí se tiene que utilizar una sangría. Puede ser una sangría igual o puede ser una sangría más grande a la sangría de mi párrafo normal, para que obviamente se le dé un poquito de visual, ¿no? Ahora, si hablamos que estamos haciendo digamos que una epígrafe sacada de un autor como tal, ¿qué es lo que va a pasar? Pues obviamente se tiene que citar. Ahí va la pregunta de metodología. ¿Qué pasa si yo pongo información y no la cito? Información de un autor.
¿Qué pasa Pues se con plagia. Es ¿Mande? como si estuvieras plagiando el trabajo. Efectivamente, es como si estuviéramos plagiando el trabajo. Por eso se hace mucha mención con la parte del parafraseo. Pero para poder parafrasear ya tenemos que tener una cantidad de práctica, porque si no corro el riesgo de que escriba cosas que no tienen sentido. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Si yo voy a abordar propiamente una información de un autor, ¿qué es lo que hago? Tengo forzosamente que citarlo. En este caso, si ustedes deciden poner una epígrafe con una frase de algún autor, o sea, con referencia a esta parte, ¿qué es lo que va a pasar? Se tienen que seguir los procedimientos de la cita. ¿Sí? O sea, se tiene que citar propiamente. En esta parte de la cita, pues obviamente se tiene que hacer la mención del autor y se tiene que hacer la mención de la obra, la parte o los datos de la edición y la página. ¿Sí? Obviamente la página de donde se sacó esa frase. Para esto, bueno, en metodología yo me atrevo a decir, salvo que alguien me diga lo contrario, que la mayoría aprendieron y manejaron hasta la fecha, porque la mayoría de docentes son la cita general que pedimos, que es el modelo APA, si estoy en lo correcto. Entonces, vamos a trabajarlo con el modelo APA para la cuestión de la citación. Posteriormente vamos a tener sesiones específicas donde nos dediquemos a ver toda la parte de la citación. Pero ahorita para darle inicio y para que estemos todos en el mismo orden de ideas, la citación va a ser en APA. Entonces, para que piensen, igual si lo voy a hacer de algún autor que no soy yo, pues obviamente citen propiamente su epígrafe, ¿sí? Bueno. Les voy a enseñar unas y acá vamos a ir viendo pues hasta los errores propiamente. Miren, aquí está. Ay, Dios, aquí está. Aquí tenemos los ejemplos, claramente los ejemplos de epígrafe. Juan, ¿me podría leer la primera? Esta. Claro que sí puedo, Miss. Gracias. Adelante, adelante. ¿Quiere que la lea? Me preguntó si podía y sí puedo, pero no me dijo que la leyera. No, pues ya. Nada Bueno, más si es. quiere, ¿qué dice? Si tienes la suerte de haber vivido en París cuando joven, luego París la acompañará. Vaya a donde vayas a donde vayas todo el resto de tu vida, ya que París es una fiesta que nos sigue. De una cartera de Ernst Hemingway a un amigo. Ok. 1950. 50, ok. Punto. Acá tenemos un epígrafe que obviamente pues nos habla del autor. Si nos damos cuenta, pues es como un fragmento, o sea, es un fragmento de una carta de una perteneciente a una obra. Obviamente acá nos damos cuenta, tenemos una epígrafe un poco larga, porque si nos damos cuenta está en 6 rengloncitos más la citación. ¿Y qué es lo que pasa? Por eso lleva una sangría un poquito si se dan cuenta, pues es un poquito acortada para que lo demás del texto pues pueda venir abajo. Tenemos la siguiente, tenemos la otra que si nos damos cuenta pues está más enfocada en la cuestión del centro. Muchas de estas si nos podemos dar cuenta y si ustedes pueden visualizar, o sea, como tal de manera visual más que de manera auditiva, podemos darnos cuenta que esta, de acuerdo a lo que dice, si nosotros nos ponemos a pensar, pues nos habla de una obra literaria, porque como que se hace una referencia sobre todo a la cuestión del lugar, o sea, en el caso de París, nos habla de la cuestión de que te va a seguir, nos habla o sea, nos menciona mucho el lugar, en este caso París, ¿no? De hecho, se pueden dar cuenta que está reiterado 1, 2 y 3 veces, ¿sí? O sea, que quiere decir, pues debe ser una obra literaria que probablemente me habla de una visita a París o de un viaje a París, experiencias en París, no sé, ¿sí? O sea, ya me va dando como la idea. Ahora tenemos la siguiente, Ángeles, por favor, ¿me podría leer la segunda? Sí. Adelante. Tan razonable como representar una prisión de cierto género por otra diferente es representar lo que existe en Daniel Boyle. Ok, en Defoe. Acá tenemos una cita o tenemos una parte de un autor propiamente,
Pero acá lo que tenemos es una más pequeña, ¿sí? Si nos damos cuenta está más chiquita. De hecho, hasta si vemos la fuente, hasta la fuente se ve más pequeña. Aquí, ¿qué podemos nosotros deducir? Pregunto, Belén, ¿tú a qué tipo de obra crees que se refiere este epígrafe? Puede ser a... Algo pasó, no sé, me sacó la plataforma, espérenme tantito. Déjenme volverlo a poner. ¿Me escuchan, verdad? Sí, Perfecto. podría ser como una obra literaria. Como una obra literaria, sí, si nos damos cuenta también nos hace como representación, de hecho nos hace como hasta una, si nosotros nos ponemos a pensar, nos habla hasta como de un tipo de obra literaria, pero sí nos habla como de una cuestión de más impacto. Si nos dimos cuenta, el epígrafe anterior pues es una epígrafe como más romántica, como más de ese tipo de cosas. Esta, si nos damos cuenta, pues es una obra más sombría, ¿no? Nos habla del autor. Acá tenemos una cita, o sea, tenemos una cita, pero no una cita en forma. ¿Por qué? Porque si nos damos cuenta, sí cita propiamente al autor, porque también esta no es de autor, obviamente la persona que escribe la obra, sino es de un autor aparte, que en este caso es Daniel Defoe, y él, bueno, fue escritor, fue periodista y demás, y lo único que nos hace es enunciar propiamente la cuestión de quién fue el autor, o sea, nada más, no nos cita ni los datos de imprenta, ni nos cita los datos de edición, ni el año, ni la página, ni demás. Pero al final de cuentas sí se hace una mención de quién es el autor. Y sobre todo cuando son actores generalmente conocidos, pues obviamente no tenemos ningún problema, no hay gran parte de crédito porque pues habla de un conocimiento ya generalizado. Ahí va, espérenme, creo que tengo, ajá, acá tengo otros. Ok, acá tenemos otra. A ver, déjenme ver quién tengo. Atsiri, buenas tardes. ¿Me puedes leer este epígrafe? ¿Esta? Por favor. Buenas tardes. Sí, abogada. Gracias. Tanto si piensas que puedes como si piensas que no puedes, estás en lo cierto. Henry Ford. Ok, tenemos exactamente la misma situación en este tipo de epígrafe. En este tipo de epígrafe también vemos que es de autor. De hecho, si nos damos cuenta, bueno, Henry Ford creo que todos lo hemos escuchado en algún momento o hemos tenido alguna vinculación de conocimiento con esto. Sabemos que precisamente Henry Ford pues, fue el creador de Ford, entonces por esa razón sabemos que es mundialmente famoso y todo el mundo lo conoce y ya no hay como una necesidad de que al rato Henry Ford venga y me quiera reclamar sus derechos porque estoy plagiándome su frase. No pasaría por dos razones. Bueno, la primera es muy evidente. La segunda, porque claramente sí estoy enunciando quién es el autor. Entonces, por tanto, como es una frase mundialmente conocida y como es una frase de un autor mundialmente conocido y de conocimiento general, o sea, de una cultura general, ¿qué es lo que pasa? Yo ya no tengo que poner todos los demás datos, ¿sí? Bueno. Tenemos otro ejemplo, le estoy poniendo varios ejemplos, obviamente atenidos a varios géneros, a varios rubros y de la manera de cómo las pueden realizar. Si nos damos cuenta, son frases muy cortitas, no es que se van a aventar media hoja de epígrafe, ¿no? Estamos hablando de 3, 4, 5 rengloncitos y párenle de contar. De hecho, si nos damos cuenta y si hicimos el conteo más o menos, las epígrafes tienen aproximadamente entre 4 y 6 más o menos renglones, pero no son renglones completos. Ya al ponerle el formato, si nos damos cuenta, estamos hablando entre 4, 5, máximo 6 palabras en un renglón. Y con eso, pues en automático ya tendríamos, ¿qué quiere decir? Pues aproximadamente entre 25 y 30 palabras es nuestra epígrafe y nada más. Tenemos el siguiente. A ver, déjenme ver quién me falta de acá. Tere, buenas tardes, ¿me escuchan? Tere. Ahora sí que Tere, ¿estás ahí? Soy maestra. Creo que no me escucha. Ay, creo que se escucha muy bajito. No te preocupes, Tere. A ver, Fernando, ¿me escuchas? Claro.
¿Sí? ¿Me podría dar lectura, por favor, a este epígrafe? ¿A cuál de los dos? El segundo, el primero ya se leyó. Va. Cuando tengas que elegir entre dos caminos, pregúntate cuál de ellos tiene corazón. Quien elige el camino del corazón no se equivoca nunca. Ok, le metió hasta feeling su compañero. Claro, en esta parte también tenemos otro epígrafe, volvemos a lo mismo, nos damos cuenta, tenemos 6 palabras por renglón, en este caso tenemos 4 rengloncitos y medio, lo cual no es mucho, también nos hace referencia a una cuestión literaria, nos habla, es más, hasta nos puede hablar de una obra motivacional, vamos a poner el ejemplo, ¿no? O sea, cuando se tiene que elegir entre dos vías, pues obviamente viene la parte interna de la persona y quien elige propiamente esa cuestión interna, pues tiene esta situación de no equivocarse nunca. Digo, no nos vamos a meter, no somos analistas ni nos vamos a meter de si es cierto o no. Sin embargo, pues obviamente nos puede relacionar a vamos a pensar que lo podemos relacionar con una obra de ese tipo. Nos hace la referencia propiamente al Popol Vuh. Sale o tenemos la misma situación que con Henry Ford, por poner el ejemplo. ¿Por qué? Si nos damos cuenta, solamente nos pone el nombre de la obra, ¿sí? ¿Qué quiere decir con la parte del nombre de la obra? Si ustedes llegaron en algún momento a escucharlo hace muchísimo tiempo, o sea, sobre todo porque son géneros que se ven en la preparatoria más o menos, porque ya en las universidades ya es conocimiento especializado en las ramas de estudio. Más bien pues era una serie o una compilación, o sea, muchas narraciones que se consideraban que no eran reales, o sea, que eran prácticamente mitos. Y precisamente como esta obra es una obra igual de la cultura general, es una obra mundialmente conocida, que todo el mundo sabe de ella y que claramente en el momento que yo pongo esto y cito la obra, no hay manera que yo pueda cometer el plagio, solamente se pone el nombre de la obra. Ahora, ¿por qué? Porque muchos de estas, digamos que de estas narraciones o de este tipo de cosas, no se tiene el autor específico de cada una. Entonces, como yo no le puedo poner el autor, por eso solamente pongo el nombre de la obra, ¿vale? Para que no haya ningún problema. Bueno, hasta acá tenemos entonces la parte de la cuestión de la epígrafe. Ya ahorita lo que viene es la parte de la dedicatoria. Les voy a dar un periodo de 5 minutos. Tienen 5 minutos, ya saben el título de su proyecto de investigación. De acuerdo al proyecto de investigación, van a sacar su epígrafe y ahorita vamos a ir diciendo al azar quién me puede ir diciendo su tema de investigación y claramente su epígrafe para que podamos ir viendo si guarda relación y si realmente su epígrafe nos motiva indistintamente de leer o no el proyecto de investigación, si realmente se relaciona con el contenido que tendrá su proyecto de investigación. Entonces son exactamente 3:30, vamos a dar de 3:30 a 3:35, no se desconecten, eso sí les iba a decir, no se desconecten por favor, se quedan tal cual ahí y ya nada más ahí pueden trabajar y demás. Si quieren desconectar cámara, no hay absolutamente ningún problema, solamente no se desconecten porque seguimos propiamente en la sesión. Es lo único que podrían hacer. Ahora, otra cosa, lo mismo de las cámaras. Ya les hice la mención de la cámara. Si no la prendemos, ahorita he tenido nada más de 2 a 3 personas. Si no la encendemos, vamos a tener problemas, ¿sale? Bueno, entonces tienen 5 minutos para hacer, bueno, más bien para buscar su epígrafe, ¿sale?
Listo, muchachos. Perfecto, ¿sí? Bueno, nada más vamos a escuchar dos, participación primero voluntaria. Adelante, Juan, y luego, ¿alguien más? Yo, profe. Y Rosario, Rosario y Paula, ¿sí? ¿Les parece? Los tres. Adelante, por favor, en ese orden, Juan. ¿Y yo? Bueno, mi proyecto va a ser sobre la política exterior de México durante inicios de 1938-1939. Es en los antecedentes de la Segunda Guerra Mundial y mi epígrafe es: cualquiera que haya mirado a los ojos de un soldado moribundo en el campo de batalla se la pensará dos veces antes de empezar una guerra. Otto von Bismarck, Excelente. 1880. Excelente. Ya nos damos cuenta, es una frase corta, es frase de autor, está muy completamente relacionada, sí, la verdad, con su tema. Me dice que su tema va a ser política exterior, ¿en qué? De México durante el 38 al 39. Ok. Digo, para ir teniendo yo también una idea e ir investigando un poquito de sus temas y podamos interactuar, porque si no, imagínense, si no tengo ni idea, va a estar ¿A qué? como difícil, ¿no? Me gusta el chisme, no hay problema. Perfecto, el siguiente. La siguiente, perdónenme. Quien quiera, ¿quién le dije Sí, a mí. Bueno, mi Adelante, por tema favor. es, gracias, mi tema es el impacto que han tenido las mujeres en la toma de decisiones dentro de las relaciones internacionales. Y mi epígrafe es que la realidad de las mujeres, no, la igualdad de las mujeres debe ser una realidad vivida. Y la dijo la presidenta de Chile. Ah, perfecto. Ok, en ese caso, Rosario, ¿qué es lo que se haría? Única y exclusivamente, obviamente poner el nombre completo, en este caso de la presidenta, y sería lo único. Ah, ok. Sería lo único que podrías modificar si deciden dejarla, ya saben, ahorita es prueba. Si deciden dejarla no hay ningún problema, si en algún momento dicen, no, la cambio, pero eso sí, ya la que pongan y la que carguen la plataforma va a ser la que se va a quedar, por lo menos para cuestión de la materia, ya eso será decisión suya. Si quieren redactarla, la pueden redactar y no hay ningún problema. Rosario, ¿verdad? Ok. Adelante, ¿quién era la última Sí. persona? Yo, Paula, profe. ¿verdad? Ajá. Bueno, en sí mi tema se trata de una comparación de dos células de la misma especie, que abarca lo que es el Al-Qaeda de 9/11 contra el Ansar al-Sharia, que es el Al-Qaeda de la península arábiga. Y como tal, mi epígrafe es: la yihad continuará incluso si ya no estoy Osama Bin Laden. Perfecto. Sí, 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 sin ningún problema. Ok, de hecho también está completamente relacionada con el tema. En el caso igual de Rosario, lo mismo. En ese caso, pues ya nada más con que pongas, ya pusiste el autor, entonces creo que no hay ningún problema. Si la quieren dejar, no hay mayor detalle. Espérenme, Paula Angelina, ¿verdad? Perfecto. Bueno, pues entonces ya vamos a ir cerrando, porque obviamente les tengo que pasar lista a los dos grupos y ya nada más comentarles. Ahorita estaba checando en la plataforma, ya hice la modificación. Para semana 5, que en este caso estaríamos hablando que se tendría como tiempo de entrega para que estemos todos en el mismo orden de ideas. Si su examen sería el 19, pues el 19 básicamente no vamos a hacer mucho. Les comento, yo creo que mejor lo hacemos así. Van a hacer su examen de las 2 de la tarde a las 2:45 de la tarde. Ahí les voy a poner la hora. Posteriormente a eso me van a dar a mí oportunidad de que haga la concentración de sus calificaciones, en este caso del examen, que ya sería lo que me faltaría, digamos que recopilar para poder hacer el concentrado. Entonces me van a dar la oportunidad, media hora, ¿sí? ¿Qué les parece? A las 3:30 de la tarde nos conectamos, 3:20, 3:30, pero que no exceda de ahí, para que les empiece a dar sus calificaciones y dudas o aclaraciones en ese mismo momento salga. ¿Sale? Y ya no tengamos ningún problema. Eso sería para el 19 y entonces para el día 26 sería el límite para que ustedes cargaran su portada y su epígrafe a la plataforma. No vamos a cargar aguas ahí, no vamos a cargar dedicatoria todavía. ¿Por qué? Porque no lo hemos visto. Entonces, dedicatoria no lo vamos a poner. De hecho, ahorita yo creo que lo voy a eliminar y lo dejamos obviamente, para la siguiente semana. Entonces, esas serían las únicas dos cosas que van a cargar, que como fecha límite el día 26. ¿Sale? Y ahí nos quedaríamos y ya seguiríamos así avanzando normal. ¿Tendrían alguna duda o tendrían alguna pregunta con respecto al examen o a la tarea o algo? ¿No? Ok, ya les dije cuáles son las actividades que se contemplan dentro del primer parcial, creo que no hay ningún problema.
Ya nada más voy a hacer el concentrado propiamente de sus participaciones, que creo que son muy visibles. Si no participamos o si simple y sencillamente no venimos, pues obviamente el porcentaje pues está perdido, ¿no? Creo que está de más comentarlo. Igual los que tienen problemas de faltas tienen de aquí al día jueves para que puedan resolver su problema de faltas. Obviamente, aunque presenten, porque no lo puedo bloquear, no les puedo bloquear el examen a uno en específico. Si lo quieren hacer, lo hacen, pero al final de cuentas, pues no se va a contar. Pues tampoco tendría mucho sentido. Espérenme tantito. Déjenme encontrar la otra lista. Espérenme. ¿Hasta dónde va a venir el examen? Claramente viene hasta epígrafe. Ese sería el tema, desde que iniciamos hasta epígrafe, para que no haya problema. A ver, vamos a ver. 12. Galeano Altieri, Héctor Fernando. Presente. Hernández Olivares, Caleb. Caleb estaba, pero... Presente. Sí. ¿No? Sí, Ah, Caleb Lo escucho. ok. Jacome Caselis, Eduardo Sebastián. Presente. Palma Cintora Atsiri. Pérez Peláez, Eduardo. Eduardo no está. Sí, sí estoy. No. Eduardo, ya. Urbina Leiva Junior Roberto. Junior tiene ese problema, por ahí le avisan, ¿no, muchachos? De presentación de examen. Tiene falta. No me interesa su clase. No le interesa nada. Nada, del 29. Tiene falta del 29, por ahí le avisan, ¿no? Del 29 y obviamente del día de hoy, para que justifique, si no, ¿para qué hace examen, no? Alducino Ojeda Diana. Álvarez Zamora Belén. Aquí estoy. Perfecto, Diana no está, ¿verdad? Calderón Macías Marlon. Aquí estoy. Castillo Ortega Antonio. Presente. Ok. Presente. Hernández, sí. Hernández, Juárez Iliana. Iliana tampoco está. No está Iliana. Ya, ok. Marcial Díaz, María de los Ángeles. Presente. Ok. Martínez Sánchez Juan. Presente. Perfecto. Sánchez Silva, Paula Angelina. Presente. Ok. Varela Toxtle Itzel. Itzel no está, ¿verdad? Creo que no. Vélez Hernández Denise. Presente. Perfecto. Acosta Rosas Marifer. Presente. Ok, Marifer. Serún Berteu Mariana. Mariana. Lo mismo con Mariana, por favor, que lo cheque. Mariana, Diana. Sí, son las dos personas. Rosario. Rosario. Ahí está Rosario. Creo que se congeló. Algo pasó ahí. María del Rosario Solís Guzmán. Rosario. María del Rosario.